Nos metemos ahora ya de lleno en el capítulo de Perú, una severa crisis institucional. Una situación sumamente comprometida, delicada, a punto tal que algunos dicen que no es una crisis ni política ni institucional, a pesar que hay un enfrentamiento claro, sino que directamente Perú está metido en un limbo político del que no sabe con exactitud cómo va a salir. Es por lo menos lo que están mencionando algunos analistas. Quiero darle las gracias a Carlos Scafi, que es gerente general de Imaginación Perú, exfuncionario de la Embajada de Chile en Perú, que nos brinda su tiempo y su testimonio esta tarde. Señor, gracias por atendernos. Antonio, gracias a ti. Buenas tardes desde Lima, Perú. Vamos a ver, ¿coincide usted con esta definición bastante extraña? Es una de las pocas veces que yo he escuchado este término de limbo político institucional. Sí, efectivamente. Mire, yo lo definiría de la siguiente manera. Nosotros, los analistas en asuntos internacionales, hemos pasado en Perú de comenzar a hacer análisis, después proyecciones, y hoy estamos en una situación en la que terminamos haciendo, José Antonio, vaticinios políticos. No obstante, debo decirte que en este momento en Perú se vive un clima de tranquilidad, y es que el peruano ha estado acostumbrado a sortear estas situaciones desde 1985 a la fecha, y te digo que lo ha hecho bastante bien, ha aprendido bien. Tiene Perú un magíster en darle manejo a estas situaciones donde separa lo político de lo económico. Vamos a ver, Carlos, empieza esto por la larga sombra de la corrupción, esto genera un clima político determinado y este clima político deriva en un enfrentamiento institucional. ¿Dónde está parado ese país ahora, en este momento? Mira, te cuento, yo soy chileno y en los 20 años que tengo acá en Perú, Perú en este minuto está viviendo una situación compleja, donde se genera mucha ansiedad, hay preocupación, por cierto, consecuencia de la postura que toma, una postura constitucional que toma el presidente de la República, Martín Vizcarra, en donde en uso de sus atribuciones tomó la decisión de disolver el Parlamento. La disolución del Parlamento, te cuento, José Antonio, ha sido tomada, ha tenido un impacto, un rédito popular importante, potente. La sociedad peruana, estoy hablando en términos agregados, ha saludado dicha decisión, lo cual finalmente ha llevado a que la administración del presidente Vizcarra tenga un nivel de aprobación importante. Y sin embargo, si nos vamos al lado del sector privado, podría decirte yo que esta ansiedad se traduce en que si bien este año no hay una cancelación propiamente de proyectos a nivel económico, proyectos a nivel de inversión, en cuanto, por ejemplo, no solamente a capitales nacionales y además de los extranjeros, estos proyectos se van a postergarse hasta después de enero del 2020, una vez que la administración del Perú tenga, por cierto, un nuevo parlamento. Carlos, desde esta parte del mundo, es decir, somos países muy cercanos, pero no se termina de entender bien cuál es el corazón del conflicto. Se sabe que la sombra de la corrupción empezó a salpicarlo absolutamente todo, pero no creo que solamente ese sea el corazón del conflicto. Y si descubrimos exactamente o entendemos cuál es el corazón del conflicto, ¿qué salida tiene? Mira, yo te diría que el corazón del conflicto, desde que asumió el presidente Kuczynski, independiente, por cierto, del capítulo de la corrupción, el caso de Lavallato y sus nefastas consecuencias, es, yo te diría desde mi óptica, la ausencia de diálogo. Ausencia de diálogo entre inicialmente un Congreso muy empoderado, con una mayoría muy potente, y por otro lado un gobierno de eminentes técnicos que no necesariamente entendían y comprendían lo que significaba tener, coloquialmente, como le decimos en la región, manejo o muñeca política. Deme un minuto, por favor, Carlos. Quiero saludar a Gabriela Oporto, que es experta en temas de la Constitución, que nos puede dar una mirada bien detallada de esta crisis político-institucional que vive Perú. Gabriela, un saludo cordial. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme. Desde el ángulo de su conocimiento, ¿cuál es el punto esencial de este conflicto? Bueno, todo empieza con la elección del Parlamento en el año 2016. Un muy mal diseño de la legislación electoral permitió que un partido, el Partido de Fuerza Popular, que es el de la hija del ex dictador Alberto Fujimori, con apenas el 35% de los votos válidos, obtuvo una mayoría aplastante en el Congreso de 73 miembros de un total de 130.
este mal diseño de la legislación electoral permitió que un solo partido tenga esta mayoría apabullante que desde un primer momento se mostró muy confrontacional con el Poder Ejecutivo y que dio pie a que suceda todo lo que ya más o menos se sabe, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el enfrentamiento con Martín Vizcarra y que ha terminado por último en... Carlos, se ha mencionado repetidamente la palabra autogolpe por parte del presidente Vizcarra. ¿Qué hay de esta definición? Mira, yo te diría que es bastante exagerado hoy hablar de un golpe de Estado. Esta es una situación que se da en uso de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Pero lo importante acá, José Antonio, es destacar que la actual administración debería enfocarse en, por ejemplo, garantizar transparencia de cara al nuevo proceso electoral que se está viniendo el 26 de enero del 2020, apostar por tener un Congreso reformista y continuar además con el trabajo anticorrupción. Por cierto que además de ello, estar atento, José Antonio, a cuál va a ser finalmente, si bien ayer la Comisión Permanente del Congreso decidió aprobar la acción competencial en donde estaría presentando una demanda ante el Tribunal Constitucional para ver que este organismo se pronuncie y si efectivamente tiene a bien definir su postura, si fue absolutamente válida la posición del presidente Vizcarra o no. Gabriela, perdón por el término que voy a usar, es un poquito callejero, no es que sea maleducado, pero es un poquito callejero en el modo de preguntar, pero quiero ser muy directo. ¿La política peruana se cargó a la división de poderes en Perú? Yo pienso que no, sin entrar al terreno del análisis político, que no es mi área de especialidad, creo que han sido años de mucha tensión entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y nosotros tenemos un modelo presidencialista, es decir, el Poder Ejecutivo tiene facultades para actuar en caso sea el Parlamento el que quiera, tomar protagonismo. Y esa es la Constitución que diseñó el mismo Alberto Fujimori en el año 92, 93. Entonces, no es que se hayan cargado, como dicen ustedes, a la división de poderes, sino que ha llegado al punto máximo de tensión y la Constitución ofrece un mecanismo para resolver esta tensión, que es la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones. A Carlos, entonces, la pregunta es la misma, pero le agrego, ¿la política y la corrupción, o la corrupción y la política, se cargaron al sistema de división de poderes en Perú? Yo no compartiría que se hayan cargado. Yo diría que si efectivamente tuvo un impacto potente, a consecuencia, de hecho, esta semana hemos sido testigos de la develación de codinomes de estos apodos, y eso ha generado, por cierto, una inestabilidad y, por cierto, una generación de muy mala imagen en los miembros del Parlamento. Hablando por cierto, siempre en términos agregados, José Antonio. Vamos a ver, Carlos, la pregunta desde el punto de vista político y la pregunta desde el punto de vista jurídico. La misma pregunta, ¿cómo sigue esto políticamente? Primero para Carlos, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es el análisis político de lo que viene? Perfecto, mira, en concreto es lo siguiente. La comisión, te decía ayer, la Comisión Permanente del Parlamento ha presentado y ha suscrito una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Entonces, si este organismo decide aceptar, cuando sea presentada dicha demanda constitucional, el análisis será el siguiente. Primero, obviamente se analizará si corresponde la pertinencia de aceptarla. Inmediatamente se trasladará la misma al Ejecutivo. Se realiza una audiencia pública donde se evalúan los argumentos de ambas partes, por cierto, con la intervención de la sociedad, y finalmente el Tribunal Constitucional resolvería si es que la disolución fue legítima y si su postura fuera diferente, el Congreso de la República, repuesto, vuelvo a decir en este análisis futurista, podría analizar incluso la posibilidad de demandar al presidente de la República. Pero lo importante es que dicha demanda, si bien ha sido aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, entendemos que hasta ahora no necesariamente ha sido presentada ante el Tribunal Constitucional. Un tema más es que dentro del panorama político se nos vienen las elecciones congresales el 26 de enero del 2020. La misma pregunta para Gabriela desde el término jurídico constitucional. ¿Y cuánto puede tardar todo este proceso?
el proceso competencial de ordinario podría tardar, creo que un año, de repente un poco más. Ahora también habría que ver si el Tribunal Constitucional peruano acepta esta demanda, porque uno de los puntos de debate acá en Perú es que la Comisión Permanente del Congreso no es la que tiene la competencia para autorizar a su titular a presentar esa demanda, sino que tendría que ser el Pleno del Congreso, que ahorita está de facto está disuelto, o sea, de hecho está disuelto, no se están reuniendo, no se están congregando en ningún lado. Entonces, no hay, formalmente hablando, no hay quien autorice al Congreso o a su presidente a presentar esta demanda. Y además de eso, bueno, de ordinario un proceso competencial duraría más o menos un año, quizás un poco más. Sí sería posible, si el Tribunal Constitucional admite la demanda, atendiendo a la urgencia del asunto, porque las elecciones están programadas para más o menos 3 meses y medio, resolver el caso lo más pronto posible. Ahora, también algo que a mí me gustaría apuntar desde el derecho constitucional es que todas las personas, y ciertamente la Constitución peruana reconoce este derecho, a no obedecer a un gobierno dictatorial, de facto, etcétera. Y ese es un punto que ya se mete un poco más en el límite entre derecho constitucional y política. Si genuinamente la ciudadanía peruana considerase ilegítimo lo que ha hecho Martín Vizcarra, tendría todo el derecho de salir a las calles y protestar y generar revueltas, pero eso no está pasando. Bien. Lo que está pasando es que más bien el mismo día del anuncio del presidente Vizcarra, las protestas a nivel nacional han sido en apoyo a la decisión que ha tomado. Entonces, hay un punto de quiebre cuando algo es jurídicamente válido, jurídicamente cuestionable, por ejemplo, pero políticamente está absolutamente respaldado por la ciudadanía. Tienes ahí un punto, y yo como ejemplo rápidamente quisiera poner lo que pasó acá en Perú el 2013. Brevemente, porque estoy excedido en el tiempo, brevemente. Brevemente, eligieron a magistrados del Tribunal Constitucional, se comprobó que era una elección motivada por intereses políticos, y las protestas ciudadanas hicieron que el Congreso retroceda, y ya se habían publicado resoluciones en el diario oficial para que estas personas juramenten en el cargo. Entonces, eso todavía puede pasar, pero no está sucediendo en Perú. Bien, Gabriela, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Carlos, lo mismo digo, estoy excedido en el tiempo y usted un poco lo mencionó al principio, así que casi por sí o por no, la economía de todas maneras parece blindada ante esta crisis. Absolutamente, José Antonio, y muy corto. Yo te empecé diciéndote en un ambiente de tranquilidad, y esa tranquilidad la entrega en el Perú los 18 años de crecimiento consecutivo que ha tenido la economía, con tasas en promedio de 5%. A septiembre la economía peruana ha presentado un crecimiento de 3.5%. Es probable que este caiga y el año en Perú, José Antonio, termine cerrando en un 2.5%, con una inflación de 2,7%. En resumen, el Ejecutivo debería apostar a desarrollar mayores proyectos de inversión pública, motivar, por cierto, al sector privado que sigue invirtiendo, a estimular proyectos, y en cuanto a conflictividad social, debería tener mayor precaución en cuanto a fragilidad de conflictos, espacios de diálogos, cuidar problemática en actividades efectivas. Y finalmente, para terminar, en el panorama internacional hay que destacar que ningún organismo internacional ha presentado alguna acción que no reconozca o de ilegitimidad respecto a lo que ha hecho la administración actual. Finalmente, decirte que ni la administración del presidente Donald Trump ni la administración del presidente Bolsonaro, en un contexto muy particular que tú lo conoces de manera perfecta, se han pronunciado al respecto de lo que actualmente vive el Perú. Carlos, gracias por tu tiempo también. Seguimos en Tele Internacional.